Bien, solucioné el problema técnico, seguimos. Voy a compartir pantalla ahora, les decía, porque respecto de la pandemia, la propia Corte Interamericana hizo un comunicado, ¿sí?, sobre los problemas y desafíos que genera la pandemia y en particular en relación con las situaciones de violencia respecto de las mujeres. La Corte recalcó el deber estatal de vida y de diligencia estricta respecto del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ¿sí? Y nos manda a todos los efectores del Estado a adoptar las acciones necesarias para prevenir los casos de violencia de género y sexual y disponer de mecanismos seguros de denuncia. Esto tiene, por supuesto, una implicancia directa en las cuestiones de violencia de género, de abuso intrafamiliar, de abuso sexual, en fin. Pero creo yo que en relación con el tema propuesto, tiene también relación con buscar medidas efectivas para, por ejemplo, para que el cumplimiento alimentario sea efectivo, ¿sí? Tiene que ver con esto también. Hay que asegurar las maneras que dentro de este contexto de pandemia la obligación alimentaria se cumpla por el obligado. En el caso de nuestro país, supongo yo que en otros países habrá habido medidas similares. En principio, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 297/2020, DNU se llama aquí, Decreto de Necesidad de Urgencias, es la sigla que identifica ese tipo de normas que están previstas constitucionalmente, que estableció lo que se denomina por su sigla ASPO, es decir, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Respecto de esto, después hubo resoluciones o acordadas de las distintas cortes, de la Corte Nacional y de las cortes provinciales, en las que se adhirió al sistema y se declaró el proceso administrativo, el tribunal no funcionaba, en fin. De hecho, en mi ciudad ahora, bueno, en la provincia de Santa Fe en realidad, en la circunscripción en la que nosotros nos desempeñamos, estamos en una situación así, estamos en una situación de receso administrativo, con suspensión de plazos procesales, suspensión de audiencia, porque así la Corte adhirió un decreto del gobernador, y en este caso por un plazo de 14 días corrido a partir del 5 de septiembre. Luego, en aquel momento, una vez que se estableció el ASPO, hubo una decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros, en el cual, que fue la 703/20, por la cual estableció excepciones a la prohibición digamos, al cumplimiento del ASPO y a la prohibición de circular consecuente, cuando se trataba de cumplir regímenes de comunicación entre niñas, niños y adolescentes y progenitores no convivientes. En este caso se estableció quién podía trasladar a los niñas y niños y adolescentes, y que también se estableció que ese traslado podía realizarse una vez por semana. Bien, se produjeron alguna discusión en torno a esto. En general, la doctrina consideró que, y yo comparto eso, que no es que esta disposición administrativa estableció un régimen de comunicación específico, aplicable sin más a todas las niñas, niños y adolescentes y sus progenitores del país, sino que establecía, uno no lo podía hacer por el tipo de norma que no es una norma de derecho de fondo, pero sino que lo que establecía era estrictamente eso, era posibilitar que excepcionar del aislamiento a determinadas personas y fijar reglas mínimas de circulación. Después de ahí había que adaptarlo a cada caso concreto, ¿sí? Ahora bien, como no podía ser de otra manera, la doctrina nacional se expresó muchísimo, se escribió mucho,
respecto de la situación de pandemia en todas las materias, no solamente en derecho de familia. Por ejemplo, en el diario de la ley hubo suplementos de la pandemia, el derecho administrativo, el derecho de los contratos, en particular las locaciones, por ejemplo, en el derecho laboral, en fin, en distintas situaciones. Y por supuesto que el derecho de familia hubo muchísimo escrito. Yo voy a referenciar algunos pocos autores nomás de todo lo que hay al fin de dar un pequeño muestreo. Pero antes de la cuestión netamente jurídica, empiezo por citar a José Nathanson, que es el director de Le Monde Diplomatique Cono Sur, donde en la edición de junio, creo que empezaba así el artículo, la irrupción del virus, nos dice José Nathanson, ¿no? La irrupción del virus resulta perturbadora por su capacidad de trastocar las coordenadas, nuestras coordenadas de tiempo y espacio. Y yo creo que tiene razón. Si nuestro espacio cotidiano se ha estrechado hasta asemejarse a un departamento japonés, magro hábitat donde los confinados nos caminamos como tigres enjaulados, algo de eso hay, ¿sí? Y esto ha tenido también, como veremos después, consecuencias en el desarrollo de las relaciones familiares. Ya entrando a considerar a los autores jurídicos, a poquito que se disponga el ASPO, Marisa Herrera, escribió muchísimo Marisa Herrera como siempre, pero en este artículo dijo, con ese modo tan particular de expresarse, que estamos viviendo una película de ficción donde todos somos protagonistas sin elegirlo, ¿sí? Y nos habla a nosotros, asumiendo que el público lector es un público jurídico, que nos ha tocado revisar y adaptar los principios y las reglas con los que nos venimos moviendo, ¿sí? Ahora, por esta pandemia que tiene consecuencias que en ese momento, y aún hoy no sabemos cuál van a terminar siendo sus dimensiones definitivas. Graciela Medina también nos dice, a poco de salir el ASPO, salió un suplemento en la ley sobre el coronavirus y el derecho de familia, y bueno, ella escribió el primer artículo, y decía, estas disposiciones de emergencia afectan y afectarán a la familia y al derecho de familia en el corto, mediano y largo plazo. Por último, Néstor Solari, también dijo algo que yo creo que es así, yo de hecho lo he utilizado, este criterio, en los casos que me tocó intervenir, porque las regulaciones de este tiempo excepcional tienen que ser temporales, limitadas, es decir, de tinte particularmente provisorio. ¿Por qué? Porque no se puede analizar una situación, por ejemplo, un plan de parentalidad o un convenio respecto de la comunicación de los hijos, hecho en época de normalidad, digamos, con los criterios de este tipo de pandemia. Entonces, hemos procurado establecer regímenes de comunicación que sean aptos para o durante este tiempo. Cuando este tiempo se supere y volvamos a circunstancias de normalidad, si es que vuelve, si bien se dice que la normalidad anterior ya no va a existir, pero bueno, no vamos a estar afectados por esta circulación, estas restricciones a la circulación o este deber de estar cada uno en su caso, en fin. Cuando la gente nos podamos volver a trasladar y a deambular con mayor espacio de libertad, habrá que rever todo esto que se ha arreglado o se ha resuelto ahora en esta época. Y por eso digo, es difícil medir con estas reglas, con esta regla, lo que va a suceder después. También se ha pronunciado la jurisprudencia, yo de todo lo que salió también hago una escueta referencia. Entonces, por ejemplo, hay el primer fallo que cito ahí, del Juzgado Nacional número 23, ese fallo declaró inconstitucional otra norma de estas que restringía la circulación porque consideró que es inadmisible que una norma
restrinja los derechos de locomoción de los niños, niñas y adolescentes, y entonces dispuso que correspondía arbitrar en el caso medidas efectivas a fin de garantizar que el adolescente del caso vuelva a mantener un contacto con su progenitora. ¿Sí? Claro que siempre tomando los recaudos para asegurar su integridad física, su salud física, ¿sí? Y su integridad. En el segundo citado, que es del juzgado civil número 92, que aclaro, para por ahí los que no son de aquí, está a cargo de la doctora María Victoria Famá, que todas sus resoluciones y sus sentencias suelen ser extraordinarias. Ella dijo que sin declarar la inconstitucionalidad de nada, sí, destaca esto, o sea, sin desatender las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional para hacer frente a la pandemia, mientras que duren estas restricciones, y con carácter provisorio y excepcional, establece cautelarmente un régimen de comunicación paterno-filial y aclara que una vez cesado el periodo de aislamiento, hay posibilidad de rever esto. Otro juzgado, el tercer fallo también, ahí se dispuso instrumentar un periodo de alternancia, de convivencia de las niñas con sus progenitores. Y por último, el último citado ahí, la Cámara Nacional Civil Sala E, confirmó un fallo de primera instancia que estableció un régimen de comunicación entre los hijos y el progenitor no conviviente por medios digitales, es decir, como estamos haciendo aquí, por Zoom, Skype, videoconferencias, cualquier otro sistema electrónico apto, y le impuso a la progenitora conviviente el deber de facilitar esto, de facilitar esta comunicación bajo un apercibimiento de imponer una multa. Como dije, la pandemia, la situación de pandemia nos puso en una situación, digamos, ante una encrucijada complicada. De todos modos, yo tengo para mí, creo que no corresponde confundirse. Me parece que es necesario tener en claro que este contexto, con la innegable influencia que tiene en nuestra cotidianidad, así como respecto de la configuración del mundo y las relaciones humanas en el futuro, esto nos puede confundir. Es decir, yo creo que la pandemia impone un escenario que es difícil, que obliga a modificar reglas del juego, pero me parece que no es el meollo cuando se trata de dramas vinculares. No es ahí. Creo que el contexto agudiza problemas preexistentes, que pasan por otro lado. Es decir, cuando hay, por ejemplo, progenitores separados, relaciones rotas, rencores viejos, desconfianza, temor, egoísmo, falta de empatía, imposibilidad de reconocer la intensidad del dolor que se causa y asumir la responsabilidad propia por ese dolor, a la vez que se exacerba la responsabilidad del otro, de los otros. También los protagonistas del conflicto, atravesados por sus desventuras, sus dolores, no pueden gestionar por sí el ejercicio de sus relaciones, y por eso, sean conyugales, filiales, en fin, parentales, y por eso requiere la intervención judicial, como señaló también Úrsula Bassett en un artículo, y por eso ella dice que el Poder Judicial siempre interviene cuando el tejido familiar está inflamado, y eso requiere un particular cuidado y delicadeza para no agravar situaciones o no causar daños peores. También me parece que no hay que incurrir en esto, o hay que evitar idealizar a la familia, a veces como aparece reflejada en las publicidades, ¿no? Donde se ve un espacio idílico en el que solo encontramos felicidad, contención, con una casa bella y un auto nuevo, y un insecticida que nos protege de todos los males externos. Eso puede ocurrir, puede que la familia sea eso, y está fantástico, es muy bueno que eso suceda. Los que tenemos buenas experiencias familiares sabemos de la importancia
del apoyo de nuestra familia, por ejemplo, para poder sostener a veces el trabajo, ¿no? En los momentos difíciles, o en otros momentos difíciles. Pero no siempre es así. Hay familias disfuncionales, pasamos de la utopía a la distopía, donde como escribió un autor rosarino nuestro, Jorge Van der Mole, una canción que se llama Cuando, lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror. Donde existen relaciones tóxicas, donde despuntan la crueldad, la abyección, todo esto tiene un potencial enorme para lacerar, para dañar a sus integrantes de forma que muy difíciles o a veces imposibles de reparación, o que a los humanos lo van a hacer sin largo tiempo de terapia o de algún otro tipo de intervención. También pasa que a veces nos causa perplejidad la intransigencia que muestran a veces las partes, ¿no? Que no pueden ver. Y entonces siempre nos preguntamos cuál es el lugar que tienen los niños, niñas y adolescentes en este conflicto. Yo creo, tengo para mí, o por lo menos por mi experiencia, me parece que que la niña y el niño son siempre víctimas de adultos que no tienen la empatía suficiente como para sostener un diálogo maduro y responsable, y que se centre realmente en el interés o en el bienestar de su hijo y se aparte de sus mezquindades. Y el niño, entiendo, el niño, la niña, el adolescente, entiendo también, no tiene muchas alternativas. Ellos se ven ceñidos a transitar por el túnel construido por la beligerancia de sus progenitores. Cuando digo el túnel, sí, si alguno piensa en el túnel de Sábato, sí, lo pensé en ese sentido, es decir, cuando al final del libro Juan Pablo Castel dice que en realidad había un único túnel oscuro y solitario, el mío, hay algo de esto. Hay muchos niños que pareciera ser que su único destino es transitar un túnel oscuro y solitario de dolor, de abuso, de maltrato, en fin. Entonces, en estos casos puede ocurrir que el juez fije, por ejemplo, un régimen de comunicación que sea fantástico, cuidado, razonable, que atienda lo que el niño desea, y que sea respetuoso de su interés y de su niñez. Eso puede ser, digamos, es un desafío difícil, complicado, pero tal vez absurdo, pero es posible. Lo que nosotros, lo que no podemos, escapa a las posibilidades del juez, creo que los padres se convenzan de su rol, y entonces y se decidan ejercer la parentalidad realmente como función en beneficio de sus hijos, y para ellos dejen de lado sus mutuos rencores en fin de tener un diálogo fecundo para poder hacer que esa situación funcione. Porque cuidado, y yo también lo planteé en otro artículo, Úrsula Basset, que distingue entre parentalidad y paternidad. A veces ser padre o madre, progenitor, en el sentido que lo utiliza el Código Civil, ¿sí? Que el progenitor no es solamente el que puso material genético, sino está entendido en sentido amplio como quien ejerce la tarea de cuidado, quien ejerce la función parental, sea por cualquiera de las fuentes filiatorias, sea que uno se convierta en progenitor por filiación biológica, por filiación adoptiva, por el uso de técnicas de reproducción humana asistida. Ejercer la parentalidad es otra cosa. Y por eso hay un artículo de una psicóloga que yo cito en el escrito que también acompaña junto con este video, donde dice que unas 3 psicólogas que dicen que la responsabilidad parental no necesariamente es un atributo con el que los adultos cuentan a priori, ¿sí? Por el hecho de tener niños a cargo, sino que eso es un efecto de la operatoria de las funciones parentales. De esto es interesante, en este sentido, la reflexión que hace la Cámara Nacional Civil, Sala J, cuando dice en un precedente que
cambio terminológico de patria potestad por responsabilidad parental que hizo el Código Civil de Argentina, el que entró a regir el 1 de agosto de 2015, no es un simple repaso nominal. Aclaremos que en general los autores del código y en los fundamentos del código está, y lo dicen constantemente, Miguel Bajer de Carlucci, Marisa Herrera, Elena Galán, Farmá, bueno, en fin, Lorenzetti, el lenguaje no es neutro, ¿sí? El lenguaje significa y resignifica, y en este sentido, la Cámara Nacional reafirma esto, es decir, no implica un simple reemplazo nominal, sino una transformación de fondo en la relación entre padres e hijos. Más adelante, en el mismo fallo, dice la Cámara, no está acá, pero está en el documento, que la responsabilidad parental se constituye una magna función para ambos progenitores que apunta a satisfacer las necesidades del hijo, teniendo como vértice el interés superior, que sabemos que es uno de los principios generales de la responsabilidad parental. Con mucha frecuencia nos pasa a nosotros que en estas leyes de familia, que los padres, por ejemplo, los progenitores alegan o refieren a actuar movidos por el amor a sus hijos, decir que todo lo hacen por su bien, que solo les importa la felicidad, entre otros sentimientos. ¿Sí? También en esta época de nuevos paradigmas, de constitucionalización del derecho privado, y de este nuevo paradigma de niñez, donde el niño ha pasado a ser sujeto de derecho y no objeto de protección, se refiere con fervor el interés superior del niño. ¿Sí? Entonces, el interés superior del niño, con toda la construcción teórica que hay al respecto, con las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones generales del Comité de los Derechos Humanos, como la 14 del año 2013, los autores como Silviero Gruñó, para nosotros Cecilia Grossman, la misma Marisa Herrera, bueno, en fin, todo lo que se ha construido, perdón, Mari Veloz, todo lo que se ha construido respecto de el interés superior del niño, pero no deja de ser un concepto abstracto, digamos, ¿sí? Y entonces suele ocurrir que cada progenitor lo condimenta a su gusto y a su medida y generalmente identifica el interés superior del niño con el suyo. Y cada uno, ¿sí? Entonces es tarea nuestra identificar cuál es el interés superior del niño real, y para esto contamos con herramientas, ¿sí? Como por ejemplo el abogado del niño, si se quiere. Entonces, pero las partes alegan el interés superior del niño, y entiendo yo que le pretenden dar este lugar de conjuro redentor de iniquidades, ¿sí? Como si su mera mención aventara sin más toda conducta egoísta, indolente, maliciosa, en fin. No se trata de... el juez no tiene una vara para medir la intensidad del amor, no tenemos un metro patrón para decir cuánto ama un padre o una madre a su hijo, ni cuál de los dos lo ama con mayor intensidad. Pero como decía Mario Benedetti, que el amor no es aurora ni cándida moraleja, el amor, como también dice una canción nuestra que canta Juan Carlos Baglietto, a veces el amor es en otras palabras, se demuestra en otras palabras, se demuestra con actitudes, pero bueno, en fin, no se trata de discutir acá la existencia del sentimiento, ni su cantidad o intensidad. Creemos que sí, la cosa pasa por cómo se manifiesta ese amor, ¿sí? En el sentido de cómo se ejerce la función. O sea, ¿qué entendemos cuando hablamos de algo? ¿Estamos de acuerdo cuando hablamos por ejemplo, de amor? ¿Estamos hablando de la misma cosa? Todos. ¿De qué modo se expresa ese amor? Todas las decisiones que hemos tomado, me involucro como padre, con base en alimentábamos, han sido adecuadas. ¿Esas decisiones se asientan en el amor o en una perspectiva unilateral, egoísta, inmodificable respecto de la vida y de cuáles son las pautas que deben regir la relación familiar? En fin, al final del día lo que cuenta es reconocerse y reconocer la función del otro respecto del hijo, intentar ponerse los zapatos del otro, dejar de... Cada uno tiene en claro
culpa le achaca al otro progenitor, por ejemplo, pero a veces no se hace una autocrítica suficiente, entonces empezar a replantearse y mirar la situación de un modo diferente, y empezar a pensar qué hice mal yo para que esto termine así. Bien, a mí me suele ser tentador en esto de, cuando hablamos de estas cosas, recurrir al principito, en esto de que lo esencial es invisible a los ojos, y solo se ve bien con el corazón, en fin, a mí, para no salir ese libro, me parece más interesante la propuesta que le hace el zorro al protagonista de domesticarse, ¿no? En el sentido de acercarse, de conocerse, de reconocerse, de ser importante el uno para el otro, pero bueno, esto es lo más difícil. Bien, para ir entrando en el tema del propuesto y ya salir de la pandemia, ¿qué es esto de los micromachismos? Bueno, lo define un autor chileno que es Luis Bonino, y Luis Bonino dice esto: son actitudes de dominación suave o de bajísima intensidad, formas, modos larvados y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles, insidiosos, reiterativos, casi invisibles. Y él lo define así por oposición a los abusos macromachistas, grandes, duros, ¿sí? O de alta intensidad, como dice él, la violación, el golpe, en fin, lo que ya conocemos. Creo yo que de estos, casi una reflexión personal, de estos micromachismos, ninguno de nosotros los hombres, creo que a veces mismo las mismas mujeres estamos a salvo. Es decir, a veces decimos algo en un tono que pretende ser gracioso o chistoso, aún aquellos que nos jactamos de tener algo de perspectiva de género y de respetar, de actuar en consecuencia y de tener un criterio igualitario y ser, como creo yo que somos en este juzgado, defensores de las mujeres y protectores, digo, en lo que expresamos nuestras resoluciones. Pero hay algún humor siempre, qué sé yo, si alguna amiga, compañera consigue un cargo, y le decimos, ¿qué habrás hecho vos para conseguir ese cargo? Aún como broma, cuando sabemos que no es así, que se lo ganó con absoluta legitimidad por su capacidad, por su compromiso, por su tarea, pero siempre pareciera ser que no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer este tipo de chiste. Esto es sujeto al micromachismo, aún cuando venga personas como nosotros. Lo confieso que yo mismo a veces me he encontrado en esa situación y me lo han corregido, gracias a Dios. Trabajo con colegas todos muy inteligentes, más inteligentes que yo y muy comprometidos. Entonces, estos comportamientos limitantes se ejercen sobre la autonomía personal y la libertad de pensamiento y el comportamiento de las mujeres. Son, creo yo, pues, según el texto de nuestra Ley Nacional de Violencia de Género, contra la violencia de género, la Ley 26.485, me parece que las conductas micromachistas integran lo que en la ley, en la norma que dice, está puesta en el Power, explica qué es la violencia simbólica, es decir, que se produce a través de patrones estereotipados, mensajes o signos que transmitan o reproduzcan dominación, desigualdad, discriminación en la mujer, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Me parece que pasa por ahí. Por eso es también necesario tener en claro lo que establece la CEDAW en cuanto a la necesidad de lograr, o sea, para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel, ¿sí?, tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Y por otro lado, por ejemplo, específicamente el artículo 16 dispone que los Estados partes deben adoptar las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. Ya vamos a ir viendo cómo esto impacta también, por ejemplo, en el derecho alimentario. Así hay una autora, María Paula Arias, que habla de la violencia simbólica, ¿sí? Entonces ella dice, no se da en el plano físico, sino en el plano de la significación. ¿Sí? Esto quiere decir que se somete a presión mediante el discurso. Entonces, y esto es cierto que constituye uno de los modos más imperceptibles y velados de violencia. Esto es real y nosotros lo vemos cuando
por ejemplo, las audiencias de divorcio, ¿no? En la ciudad que yo vivo es una ciudad donde hay una gran empresa metalúrgica y muchos talleres satélites de esa empresa metalúrgica, entonces es muy común en esta ciudad, de hecho, mi madre y mi padre correspondían a este esquema, el hombre trabaja en la fábrica y la mujer se queda en la casa con, haciendo las tareas del hogar y criando los hijos. Y eso después se nota aquí, ¿sí? Esto de que la mujer no sabe manejar el dinero, no sabe manejarse en realidad, como que el hombre lo tiene que hacer todo, cuando en realidad no es para nada así. Así, por ejemplo, María Molina de Juan, dice que el control del dinero funciona como una estrategia, ¿sí? Para el ejercicio del poder y como manifestación de las asimetrías, de las relaciones asimétricas y jerárquicas. Y esto, dice, es el germen del flagelo de la violencia económica, que ella la identifica como la violencia de género más perversa y estructural porque deja a la mujer entrampada. O sea, es cierto que la condiciona, por ejemplo, a la hora de decidir divorciarse, más si tiene hijos pequeños. Eso es así. Pero bueno, convengamos que en general nunca, digamos, dentro de los distintos tipos de violencia, que por ejemplo identifica nuestra ley 26485 en el artículo 5, la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, en fin, la simbólica, en su modalidad de intrafamiliar, que está definida en el artículo 6 de la misma ley, en el 6 iso A, nunca ninguna de esas formas se da en estado puro. O sea, una cosa es categorizarlas teóricamente para identificar una y otra y darle un desarrollo, pero en realidad en la práctica todas se dan mezcladas, ¿sí? No es que si un señor, no es solo que el señor si cumple alguno de los actos de violencia económica respecto a la mujer, eso, detrás de eso no hay un criterio eh, no necesariamente puede ser que tal vez no le pega, pero sí ejerce violencia simbólica o psicológica, la humilla permanentemente, le dice que no sirve para nada, que es un inútil y que por eso no puede manejar el dinero. ¿Sí? Probablemente haya algún tipo de violencia sexual, por ahí no hay, pero bueno, nunca los tipos de violencia aparecen solos, siempre están un poco mezclados en la práctica. Por eso, pero en particular el complemento alimentario, es un modo particularmente insidioso de violencia de género en la familia, porque ocasiona un deterioro de la situación socioeconómica de la mujer, ¿sí? Y de la mujer y de los hijos, porque por el decreto reglamentario de esta ley 26485 también se considera violencia contra la mujer si afecta a los hijos que se tiene a cargo, cuando ella está al cuidado de los hijos. Esto repercute no solo en lo inmediato, ¿sí? En la carencia de recursos en lo inmediato, sino que también le impide desarrollarse, le impide afrontar la vida con dignidad. Es muy difícil. Después tenemos que, ¿cómo vemos que se manifiestan estos tipos de violencia en el proceso judicial? Por ejemplo, esto que está puesto aquí en el Power, yo lo he sacado de distintos escritos judiciales. Hay más cosas, pero bueno, no quise abrumar tampoco, pero han sido siempre afirmaciones formuladas por el cónyuge demandado por alimentos y nunca acreditadas. O sea, son afirmaciones así incisivas que se formulan en las demandas, por ejemplo, o al contestar la demanda y nunca se prueban. Por ejemplo, el tema de las reiteradas infidelidades. Esto siempre está, o la infidelidad, o el esto de abandonar a la familia para volcarse a los brazos de otro hombre, ¿sí? Lo triste de esto, tal vez debiera decirlo al final, que muchas de estas cosas a veces las escriben abogadas que son mujeres. Y eso siempre me llama la atención. Porque si lo escribiera un hombre, un abogado de género masculino, bueno, uno podría entender que no sé, se identifica con el género, pero que lo escriba una mujer a veces me llama mal la atención, no es que, no otra cosa. Por ejemplo, esto de montó un comercio, digamos, no sabe manejar el dinero, ¿sí?
por eso, como no sabe manejar el dinero, como no sabe hacer nada sola, tiene que seguir viviendo de mi sueldo. ¿Sí? Y entonces por eso tocan que dicen que la actora o la mujer adopta una postura absolutamente indigna, que no merece cuota alimentaria alguna. Bueno, esto también, este tipo de manifestaciones en el proceso, que pues termina con cuáles son las consecuencias procesales de esto, constituyen un tipo de, por un lado, violencia económica, pero también un tipo de violencia simbólica, estas manifestaciones. Pero ahora dentro del proceso, o sea, y por un escrito judicial, o sea, sobrevive, supervive la violencia que el hombre ejercía durante la vigencia de la relación de pareja, ahora se traslada y supervive en el proceso. Estas cuestiones no han pasado desapercibidas para la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, tanto en nuestro país como ahora van a ver un fallo que de la Corte Constitucional de Colombia, que fue muy difundido acá. Ante estas situaciones, dice la Cámara Civil y Comercial de Morón, el Poder Judicial no puede tolerar, no le puede pasar desapercibido, no puede hacerse, no puede quedar sordo, ciego y mudo, hay que reaccionar. ¿Sí? Entonces, hay que tener, por eso, incluso en cuenta los padecimientos, no solo materiales, sino también los inmateriales, psicológicos, el dolor, la angustia, digamos, que puede generar sobre la mujer, que queda a cargo de los niños y que tiene que resolver por sí sola, todo sin colaboración económica de su marido, o del padre de su marido, o su pareja. También, esto que le decía de la Corte Constitucional de Colombia, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, una sentencia de enero de 2016, sostuvo esto. Hay actos que, aunque poco visibles, pueden dar cuenta de la configuración de hechos violentos. Es difícil la percepción de la agresión económica por parte de la víctima. Los hombres utilizan el poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de su pareja, pero también controlan todo el patrimonio, tanto el que generan ellos como el que genera la mujer. No importa que lo haya ganado, ellos controlan todo. Las mujeres desconocen la lógica del manejo del dinero, ¿sí? O piensan que son propios de la colaboración. Hay una obligación de las mujeres de rendir cuentas. En fin, también los hombres se apropian de los recursos económicos de la mujer, impidiendo su autonomía. Y eso suele pasar. Aquí donde yo vivo, también es una zona, la ciudad de Villa Constitución es una ciudad pequeña, aproximadamente 50.000 habitantes, que es cabecera de un departamento que se llama Constitución. Esta es la única ciudad grande, después hay otro pueblo de 10.000 habitantes, pero el resto son dos pueblos agrícolas ganaderos, así que hay mucho campo por aquí. Entonces hay muchas mujeres que son, por situaciones de herencia, heredan campo y tienen dinero propio, ¿sí? Bienes propios y dinero propio. Aunque los frutos de los bienes propios sean gananciales, pero en fin, quiero decir, están generados, son gananciales de su titularidad. Y a veces los maridos se apropian y le manejan todo, ¿sí? Y a veces han hecho desastres, pero en fin, esto suele ocurrir también. Tampoco esto ha pasado desapercibido para nuestra jurisprudencia, para los tribunales inferiores. Entonces, por ejemplo, en el caso para otros tribunales nacionales, porque el primer fallo que cito es de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, donde se declaró la nulidad de un documento por el cual una mujer reconocía que eran propios del marido ciertos bienes que eran gananciales, y ese documento fue firmado algo así de 30, 40 días después de que el hombre le daba una soberana paliza a esta mujer, ¿no? Pero además de esto, de aplicar criterio de género, la Corte lo hace de oficio, porque dice que el país está obligado por los instrumentos internacionales, algunos de esos que están incorporados a nuestra legislación y algunos tienen rango constitucional, y que por lo tanto la violencia contra la mujer implica lisa y llanamente una violación de convenciones internacionales protectorias de los derechos de las mujeres, suscritas por nuestro país e incorporadas a nuestra legislación. Luego el segundo fallo que cito es de una sala de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba. En este caso se trataba de la ruptura de una unión convivencial, ¿sí? Lo que
antes en Argentina se llamaba concubinato, por esta cuestión de la importancia que es el Código Civil le da los términos, se modificó, se consideró que la palabra concubinato era estigmatizante y ahora a ese tipo de uniones distintas del matrimonio se las denomina uniones convivenciales. ¿Sí? Hay que aclarar que la unión convivencial sí no genera un régimen, una sociedad conyugal o un régimen de comunidad de ganancias como el matrimonio, y genera después, sino que se rige por ciertos pactos de convivencia, si es que hay. Entonces, en ese caso, las cuestiones patrimoniales se rigen por lo pactado en el pacto de convivencia, y si no, se rigen por otras reglas, pero no hay un patrimonio común. Lo que dice en este caso, el sustrato fáctico aquí, es que esta pareja, mientras vivía, el señor se dedicó a los negocios, fue un acuerdo, a su trabajo, a los negocios, pero mientras tanto la mujer se quedaba en la casa y cuidaba al hijo, y entonces lo que dice la Cámara es que ella, con su trabajo en el hogar, con mantener ordenado orden en el hogar eh, y cuidar y criar a su hijo, permitía que él tranquilamente pudiera dedicarse a su trabajo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, producida la ruptura de la convivencia, la mujer quedaría excluida de los beneficios económicos. Ello significó que su tarea, significó para su pareja, por el solo hecho de ser mujer y por haber desempeñado en la pareja un rol laboral de menor rentabilidad, y además tarea en el hogar no remunerada, pero económicamente necesaria y no menos trascendente. Y por último, hay esta resolución de un juzgado, de un colega de Vietnam, en el sur del país, donde esto sí es un juicio netamente de alimentos, donde fustiga, digamos, al progenitor que no cumple con la obligación alimentaria y deja que su mujer se haga cargo de todo, no solo de la cuestión económica, sino de ocuparse de llevar a las niñas al médico, a la escuela, a sus tareas. Y bueno, entonces esto dice que deja a la mujer en una franca situación de vulnerabilidad. Bien. A esta parte, por supuesto, corresponde a mi amiga Marcela, que es la psicóloga, y ella sostiene, y bueno, sostenemos que la cultura patriarcal es reproductora del sistema, de las diferencias, de la violencia de género. El patriarcado asigna roles, y junto con los roles, estos roles estereotipados asignan opresión, dolor, tristeza a todos los integrantes de una comunidad, y su brazo ejecutor, el machismo, el que más resultado da en términos de ganancia capitalista, porque pone en mano de obra barata los cuidados, las tareas de cuidado maternal y domésticas en general, ¿sí? Y de hecho, Natalia Gherardi, en un artículo reciente, dijo esto, que las tareas de cuidado son el conjunto de actividades, de este tipo de actividades domésticas, digamos, que proporcionan bienestar a las personas y que permiten su reproducción social. Implica atender de manera sostenida las necesidades básicas de salud, seguridad, también el desarrollo de habilidades colectivas, en fin. Y este trabajo es un trabajo rutinario, invisible, que en general, en la mayoría de los casos, es desarrollado por las mujeres. Y esto suele ser, digamos que hay una tendencia a que esto se comparta, pero hoy por hoy, en general, es desarrollado por las mujeres. De hecho, hay un artículo de nuestro Código Civil, el 660, que establece que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe ser reconocido. Y eso debe ser tenido en cuenta, por ejemplo, al momento de establecer una cuota alimentaria. Bien, para ir terminando, y ya voy terminando. Más allá de lo que venimos diciendo de las conductas procesales en su significación como actos de violencia de género, incluso dentro del proceso, y lo que significan como violencia simbólica, violencia económica o todo eso, también es cierto que esa violencia, ese modo de comportarse o de expresarse en el proceso implica una conducta procesal inadecuada. Desde el punto de vista del proceso implica una conducta procesal inadecuada, implica digamos, una violación al deber de comportarse en el proceso con probidad, con lealtad, de buena fe,
el deber de no faltar el respeto a la otra parte. Entonces, el juez, en su función de director del proceso, y debe procurar conservar el buen orden del proceso y que ninguna de las partes le falte el respeto a la otra. Y si esto ocurre, tiene que, no se puede quedar sentado en su sillón, quieto, sin reaccionar. Desde el punto de vista netamente procesal, podría ocurrir, por ejemplo, que el juez, advertido esto, llame la atención, aplique ciertos correctivos procesales, llama la atención, o en caso de reiteración, aplica algún tipo de multa, algún tipo de apercibimiento, ¿sí? No puede dejar pasar esto y tiene que, de algún modo, reprender o llamar la atención de que así se expresó y procurar que no lo haga, que no repita ese tipo de expresiones denigrantes a la contraparte, que en este caso es mujer. También otra de las formas que también está expresamente en nuestro Código Civil, que es aplicar la teoría de la carga dinámica de la prueba. Entonces, esto implica que, básicamente, dicho, que la carga de la prueba recae sobre quien está en mejores condiciones de probar. Y, por ejemplo, un hecho. Entonces, por ejemplo, respecto de la obligación alimentaria, quien está en mejores condiciones de probar cuáles son sus ingresos, más pensemos en aquellos casos de personas que son trabajadores autónomos, que no tienen trabajo en relación de dependencia y no tienen un salario registrado respecto al cual se puede ordenar una retención, es la persona el que está en mejores condiciones de probar cuáles son sus ingresos. No se puede escudar en que me quedo tranquilo, no pruebo nada, ella afirma que yo gano tanto, lo va a tener que probar. No, no puede ser tan así. Entonces, si vamos sumando la conducta procesal que refería antes, la inacción, aplicamos la teoría de la carga dinámica de la prueba, por ejemplo, o también consideramos que la conducta procesal de las partes tiene con fuerza indiciaria y que por lo tanto puede ser como un hecho acreditado que permita presumir la existencia de algún otro. Entonces, la doctrina nuestra dice que el comportamiento procesal de las partes la conducta procesal de las partes tiene un valor propiamente indiciario. Por último, también cabe hacer referencia a lo que plantea en un artículo, bueno, de Graciela Medina, pero ella dice que cuando hay que juzgar con perspectiva de género, implica que cuando hay un caso sospechoso de género, o de discriminación contra la mujer, en fin, hay que aplicar esta teoría de las categorías sospechosas de vulnerabilidad que inauguró la Corte de Estados Unidos en aquel precedente, ese Loving versus Virginia, que incluso hay una película, que nuestra Corte Nacional aplicó en el caso de la señora Cisnero contra una empresa de transporte urbano de pasajeros, me parece, de Salta. La gente de Salta debe saber. La señora Cisnero se capacitó y fue habilitada como conductora de transporte público, tenía la licencia respectiva y no era contratada por ninguna empresa y siempre fue porque era por su condición de mujer. Entonces, nuestra Corte también, en el caso Cisnero, aplicó la teoría de las categorías sospechosas, después la aplicó en otros casos, ¿sí? Donde la consecuencia es que se invierte la carga de la argumentación, se invierte la carga de la prueba, y es el demandado, o sea un particular o el Estado, el que debe probar que la diferencia de trato respecto de la mujer, por ejemplo, es el medio menos restrictivo para cumplir con un fin legítimo. No es que, por ejemplo, si se trata de un acto administrativo, pierde su presunción de legitimidad. Y es el Estado el que tiene que decir que dictó ese acto administrativo porque era el medio menos restrictivo para cumplir con el fin legítimo. Entonces, esto, en la aplicación de las categorías sospechosas, que es una perspectiva muy interesante, tiende a revertir, o sea, el fin es revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los miembros de grupos socialmente desventajados, ¿sí? Como consecuencia de un trato históricamente hostil que ha recibido y de prejuicios o estereotipos discriminatorios.
En fin, para ir, ya termino. Creo que los jueces, todos los operadores del sistema, pero en particular los jueces, eh, tenemos que poner mucho énfasis en, por ejemplo, analizar la conducta procesal del alimentante, y si esa conducta discurrió por los carriles o transcurrió por los carriles que hemos mencionado, hay que gatillar efectos negativos, sea dentro del proceso o, por ejemplo, propios del proceso, aplicación de sanciones combinatorias, imposiciones de costas, en fin, otro tipo de sanciones procesales, apercibimientos, llamado de atención en caso que el abogado insista a comunicar al Tribunal de Ética del colegio respectivo, dar especial valor a la prueba indiciaria, porque, en fin, aquí se trata de, en general se trata de, nosotros los jueces tenemos que, muy en particular los jueces, tenemos que ser garantes férreos de los derechos de las personas vulnerables. Las mujeres, las niñas, niños y adolescentes lo son. En ejercicio de ese rol es nuestro deber esencial dar señales claras, disponer medidas efectivas y eficaces, brindar respuestas contundentes y con la mayor celeridad posible respecto a aquellos que pretenden seguir perpetuando las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, como dice el preámbulo de la CEDAW, porque somos defensores de los derechos humanos. Somos jueces constitucionales y convencionales. Gil Domínguez utiliza el concepto de la constitucionalidad. Tenemos que hacer análisis de constitucionalidad y convencionalidad y no podemos permitir que se violen los derechos humanos en los procesos de nuestro cargo, o peor aún, violarlos nosotros mismos por nuestra propia negligencia o inoperancia. Bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo y espero que nos veamos en persona el año próximo en la ciudad que se elija.